Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Tolosa, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En este video les estaremos haciendo una breve explicación de las series complejas de Taylor aplicadas a la ingeniería eléctrica. La serie de Taylor, en la teoría de las corrientes alternas, la aplicación de las cantidades tales como la impedancia compleja involucra funciones cuyas variables independientes son números complejos. Las técnicas de variable compleja han sido ampliamente utilizadas en la ingeniería eléctrica. Aquí podemos ver la expresión matemática de la serie de Taylor, que es f por x menos a igual a f de a más x sobre 1 factorial f' por a más x elevada al cuadrado entre 2 factorial f segunda por a más infinito, lo que es igual a n igual a 0, la suma hasta el infinito de x a la n entre n factorial f elevada a la n por a. Esa es la expresión matemática de la serie de Taylor. Entonces, en este ejercicio nos piden determinar la expansión en serie de Taylor de la función f de z igual a 1 sobre z por z menos 2j alrededor del punto z igual a j, donde nos piden a directamente hasta el término z menos j elevado a la 4, es decir que hay que hacerlo o hay que derivarlo en cuatro series o 4 veces, y b, utilizando la expansión binomial, determinar el radio de convergencia. Bien, aquí podemos ver de nuevo la expresión matemática, y la solución es la siguiente. Se escribe la función dada en fracciones parciales como f de z es igual a 1 sobre z por z menos 2j igual a 1 sobre 2j por 1 entre z menos 2j menos 1 sobre z. Okay, que esto viene siendo como aplicando la serie de Taylor. Lo primero que debemos hacer es derivar para determinar a f elevado a la k j. Eso nos dice que tenemos que f de z es igual a 1 sobre 2j por 1 sobre z menos 2j menos 1 sobre z, lo que nos indica que f de j es igual a 1. f' de z es igual a 1 entre 2j menos 1 entre z menos 2j elevada al cuadrado más 1 sobre z elevado al cuadrado, lo que quiere decir, o el resultado, que f' de j es igual a 0. f segunda o f2, f elevada a la 2 de z es igual a 1 sobre 2j, 2 sobre z menos 2j elevado al cubo, elevado a la 3, entre 2 entre z elevado a la 3, así que f2 f elevado a la 2 de j es igual a menos 2. En la tercera derivada, f de 3, f elevado a la 3 de z es igual a 1 entre 2j menos 6 entre z menos 2j elevado a la 4 más 6 entre z elevado a la 4, lo que quiere decir que la función o f elevado a la 3 de j es igual a 0. En la cuarta derivada, f elevado a la 4 de z es igual a 1 entre 2j, 24 entre z menos 2j elevado a la 5 menos 24. Entonces nos dice que determinar la expansión en serie de Taylor 1 sobre z por z menos 2j es igual a 1 menos 2
entre 2 factorial por z menos j elevado al cuadrado más 24 entre 4 factorial por z menos j elevado al cuadrado más infinito. Eso es igual a 1 menos z menos j elevado al cuadrado más z menos j elevado al cuadrado más infinito. En la pregunta B, para utilizar la expansión binomial, primero expresamos z por z menos 2j como z menos j más j por z menos j, que siendo la diferencia de 2 cuadrados, z menos j elevado al cuadrado menos j elevado al cuadrado nos lleva a que f de z es igual a 1 entre z por z menos 2j igual a 1 entre z menos 2j elevado al cuadrado más 1. Eso nos da que 1 más z menos j elevado al cuadrado elevado a la menos 1. Entonces, al utilizar la expansión binomial, tenemos que f de z es igual a 1 menos z menos j elevado al cuadrado más z menos j elevado a la cuarta menos z menos j elevado a la sexta más infinito. Esto es válido para z menos 1 menor a 1, lo que nos dice o lo que nos lleva como nos da como resultado el radio de convergencia es 1. En conclusión, todas las ramas de la ingeniería dependen de las matemáticas para su descripción. Por lo tanto, la aplicación de la serie de Taylor va a reforzar las habilidades en la modelación matemática esenciales para atacar sistemas cada vez más complejos, cuyo análisis y diseño constituyen la verdadera misión del ingeniero. Muchas gracias.